Hola, hola mis amados hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Vamos a tener el tercer estudio del libro de los Hechos. Habíamos visto en las dos anteriores cosas doctrinales y vamos a continuar viendo sobre todo lo que es la doctrina sana de la palabra de Dios, buscando siempre su voluntad. Este es un lema que lo tengo yo en mi mente: hacer la voluntad de Dios siempre. En primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 10, dice así el Señor: haz el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Vamos a continuar con el estudio en el capítulo 2 de Hechos. El versículo 39 dice así la palabra de Dios: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bien, hay algunas consideraciones en este versículo, que primero dice que es para todos el llamado de la promesa de la salvación, y dice también para tus hijos y todas las generaciones, y a todos los que están lejos de la gracia de Dios. Ahora entendemos, si el Señor dice y están lejos de la gracia de Dios, nunca crea usted que porque está fuera de la presencia de Dios, usted le va a negar a Dios por causa del pecado, o se va a alejar porque sabe que ya sus obras han sido para condenación. Pues justamente para los que hemos caído en pecado, hemos vivido pecando, es el llamado de Dios. Y aquí tiene una promesa: si yo me acerco a Dios, si usted se acerca a Dios, sus seres queridos también se acercarán, porque esta es una promesa de Dios. Nunca usted se desespere por un hermano, su esposo, esposa que aún no encuentra la voluntad de Dios. Espere tranquilamente. Dios tiene su tiempo, y el tiempo es de Dios, y el tiempo de Dios es perfecto. Nosotros lo que tenemos que hacer es continuar clamando a Dios, y sobre todo perseverando en la palabra de Dios. Versículo 40: y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces, el cristiano no es una persona que nació para no pecar. Es una persona que nació pecando para ser salva. Esta es la esperanza que tenemos nosotros. Ahora bien, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadían aquel día como 3,000 personas. Recuerde usted, el bautismo en agua no salva, es una demostración externa de que hemos sido lavadas. Simboliza haber sido lavados por el pecado, por causa del pecado. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora bien, mire, dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y eso es lo que estamos haciendo justamente con el estudio de la palabra de Dios. Estamos perseverando. Porque de pronto, si empezamos a leer solos, o estamos masticando cualquier cosa que no esté legítimamente en la palabra, podemos desviarnos o sentirnos engañados. Nuestra obligación cuando abrimos la palabra de Dios es masticar y digerir espiritualmente lo que la palabra de Dios nos dice. No espere que le den masticando la palabra de Dios, porque entonces ese alimento ya irá contaminado. Siempre busque, siempre, si es posible, dude. Y la duda, el Señor, el Espíritu de Dios, le va a llevar a la verdad. No se preocupe si es que usted siente una duda de lo que está pensando. En oración dígale: Señor, dudo de esto.
quiero que tú me aclares. Y el Señor, el Espíritu de Dios, lo va a aclarar. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros. Perseverar en la doctrina de los apóstoles es recibir la primera fuente de agua luego de la resurrección de Jesucristo. Porque justamente los apóstoles estuvieron junto a Jesús y nos enseñaron lo que es la verdadera palabra de Dios, no adulterada, no caminada ni trajinada por hombres o por el tiempo. Estamos hablando de un tiempo exacto cuando ellos se maravillaron de la palabra de Dios. Y entonces vamos a ver en el versículo 43 esa maravilla que sintieron ellos al conocer a Dios y al vivir ya en coinonía y compañía unos con otros. Empezaron entonces a amarse el uno al otro, porque tenían un mismo sentir. Había una misma misericordia, un mismo amor y un mismo afán de glorificar a Dios. La unidad viene justamente de tener un mismo sentir. Un solo Dios, un solo Salvador y un solo Espíritu, el Espíritu de poder que el Señor nos ha dado para entender su palabra fiel como debemos entenderlo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjese esa maravilla de unidad que tenían ellos, que todas las cosas estaban para todos, estaban juntos, supliendo necesidades, recibiendo bendiciones, dando y recibiendo bendiciones. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Bueno, ahí nosotros vemos que realmente solo el Espíritu de Dios, solo la paz de Dios nos puede dar esa liberalidad para beneficiar al que está necesitado de algún bien material, sea de comida, sea de vestido, sea de abrigo. Esto debemos hacer nosotros como cristianos, bendecir a los que necesitan. Señor Jesucristo dice, si tienes una capa o dos capas, quédate con la una y dale la otra. Si tienes un pan, divide el pan. La mitad para el necesitado, para el hambriento y la necesidad, y la otra mitad para tu necesidad. Bien, y dice, y perseveraban en la unánimes cada día en el templo. La unidad solo lo puede dar Dios. No es mi capacidad, no es su capacidad. No es lo que yo pienso y no es lo que usted piensa. Es lo que Dios piensa para entrar en nuestra vida espiritual y darnos un mismo sentir. Recuerde usted, ¿qué haría usted si tiene un problema? Usted personalmente haría cualquier cosa, pero ¿qué haría usted en un problema? Tiene que mirar lo que haría, lo que hizo Jesús en el tiempo de la dificultad. Recuerde usted, cuando fue tentado, ¿qué hizo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando usted tenga que alguien lo está murmurando, está hablando mal de usted, deje en manos de Dios, deje en manos de Dios, sea en su casa, sea en su familia, con los amigos, en el trabajo. Si está murmurando, deje en manos de Dios, y más bien hay que orar. Solo la oración nos puede dar a nosotros paz y podemos impartir paz. Nadie puede dar lo que no tiene. Si usted tiene paz, da paz. Esa es la unidad en el Espíritu. Ahora vamos al capítulo 3. Y aquí vamos a pararnos un poquito en lo que es
la verdadera voluntad y la santidad de las personas que buscan a Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Aquí vemos el orden de sus vidas. Ellos tenían su hora para orar, para hablar con Dios. ¿Qué debemos aprender? Cosa igual. Debemos tener una hora de tranquilidad, de paz, para hablar con Dios. Por eso es aconsejable en la mañana, antes de que los niños se levanten, antes de que empiece el bullicio del mundo, hablar con el Señor. Al comienzo resulta un poco difícil porque no estamos acostumbrados, pero conforme vamos practicando esta sana costumbre, entonces vamos a sentir después de un tiempo una necesidad más que el alimento material, el orar al Padre. Entonces ellos dicen que fueron a la hora novena. La hora novena viene a ser más o menos las 3 de la tarde, ¿no? Porque la hora primera eran las 6 de la mañana. Ellos contaban desde que salía el sol las horas, y esta era la hora novena. Entonces ellos, pasado el mediodía, fueron al templo a orar. La unidad, los dos fueron a orar. Qué importante es la unidad, el ponernos de acuerdo en el tiempo de la oración. Con cuánto gozo verá el Señor que usted va disciplinando su espíritu y sujetando a su cuerpo y haciendo su voluntad. Y versículo 2 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Aquí hay una actitud. No sabemos si fueron los padres, los hermanos, que le llevaban a este hombre a la puerta del templo. Pero sin embargo, vemos una actitud religiosa, que van y le dejan en la puerta. Pues Dios no nos ha llamado a nosotros que nos quedemos en la puerta. Dios quiere que entremos a la presencia de Él. Por eso es que la religión está reñida con la fe. La fe es la seguridad, es la certeza. Yo tengo fe, usted tiene fe, y si no tiene, téngalo fe. Jesús es el Señor. Vivimos por fe y no por religión. La religión nos salva, pero la fe en Jesús nos va a salvar y nos lleva por caminos que son los correctos de acuerdo a su voluntad. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Mira usted cómo este hombre se había sujetado, se había conformado con el padecimiento, con su enfermedad que él tenía. Pero ahí estaban los dos apóstoles, Pedro y Juan, para ayudarlo. La ayuda, principalmente, no tiene que ser con dinero ni con limosnas. La ayuda espiritual es más importante que la comida. Pero cierto es que usted no le puede decir a una persona: mira, Dios te ama, como dice Pedro, y no darles ni comida ni abrigo. Pues las dos cosas tienen que ir juntas, tanto lo espiritual como lo material. Ahora bien, Pedro con Juan, fijando los ojos, le dijo: míranos. ¿Por qué míranos? Porque la única manera para aprender la palabra y para escuchar lo que dice la otra persona, lo importante es mirar.
quién le está diciendo y, y mirar a quién habla para saber su necesidad espiritual. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué buscamos nosotros? Ciertamente al ir al templo. Miramos, les dijo los apóstoles. Pero si nos quedamos en la puerta del templo, si no estamos junto a Dios, dentro de la voluntad de Dios, vamos a aprender a vivir recibiendo migajas, a vivir recibiendo migajas. Usted puede decirle, yo tengo mucho dinero, yo estoy bien, no tengo necesidad de recibir migajas, pero las migajas también son espirituales. Porque el reino de Dios no es comida, ni son bienes. El reino de Dios es llenura del Espíritu Santo. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Aclaró que él no estaba para dar ni plata ni oro. Y dijo de una manera muy sobria y muy convencido de lo que le iba a dar, con lo que iba a cubrir la necesidad de este hombre que estaba cojo. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ahí estaba el poder del Espíritu de Dios. El poder de Dios en la boca de los que creen en Él. Ahí está. No necesitaba hacer una reunión para ser vistos por muchos, para que este cojo sea sanado. Recuerda, el Señor Jesucristo dijo, cuando ores, cuando pidas algo al Padre, ora en secreto y en público te bendecirá. Tenemos que pensar en estas cosas que son de Dios y en el orden que Dios ha establecido. Silenciosamente, Pedro ni Juan dijeron, vamos, reunamos a una multitud para que vean lo que hacemos, o para que vean lo que hace Dios. Ellos pusieron la semilla y Dios dio el fruto. Dios dio el fruto. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ahí estaba la obra del Espíritu Santo, utilizando a Pedro y a Juan como los emisarios, como los portadores de la bendición de Dios. Y ahí estaba un hombre que estaba buscando una bendición, una migaja, por no acercarse a Dios. Y ahí estaba la misión de los discípulos, de usted, de cada uno de nosotros. Buscar la oportunidad para hablar del nombre de Dios, para hablar de la misericordia del Dios eterno y para hablar del poder del Espíritu Santo. Ahí está el poder que Dios ha dado a todo creyente. Si usted tiene poder, tiene también el poder de sanidad, el poder de seguir, la paciencia, el poder para hablar de Dios. ¿A quienes? Muchas de las veces usted no habla porque dice, no, esa persona no se va a interesar,
No, ese es un orgulloso. Pues a todos esos que no se interesan, a ellos que son orgullosos, a ellos que usted sabe que son pecadores, ellos necesitan de la palabra de Dios. Si usted recuerda, y si yo recuerdo, yo busqué a Dios en mi necesidad, en mi necesidad. Ahora, este hombre, al sentirse que sus pies se movían, sus tobillos se enduraron para caminar, dice que entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ya las migajas de ayer se quedaron a un lado. Ahora él estaba comiendo la palabra de Dios, la palabra espiritual, la que hace grandes cosas, lo estaba viviendo, porque Pedro y Juan fueron los instrumentos que Dios utilizó para dar una sanidad completa, total, a este hombre. Ellos podían dar una limosna, sí, podían dar una limosna, pero nunca iba a cambiar la actitud y la manera de vivir de este hombre que tenía los pies y los tobillos encogidos. Pero Dios es un Dios que deja perfectas las cosas en cada uno de nosotros. Ahora, si usted dice, a mí todavía me faltan muchas cosas para sentirme perfecto, pues póngala en manos de Dios y de pronto va a ver que eso que está pidiendo usted no es verdaderamente para perfección, puede ser para perdición. La perfección viene de la llenura del Espíritu de Dios en cada creyente. Vamos a seguir viendo, Dios mediante, en el estudio del libro de los Hechos, cómo estos hombres alabaron en prisiones, en hambres y persecuciones. Siempre estaban alabando a Dios. Ninguno de ellos renegó. Y aquí, justamente en el libro de los Hechos, vemos el crecimiento de la iglesia, bajo la voluntad de Dios, escuchando la palabra del Señor. Y ahora más que nunca, los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, con un derramamiento especial que Dios dio a estos hombres para cimentar la doctrina de la palabra que viene desde el Antiguo Testamento, la promesa de Dios en enviar al Hijo del Hombre para salvación. Testimonio. Versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. La religión es tradicional. La religión no funciona con el poder del Espíritu de Dios. Solo el poder del Espíritu de Dios puede levantar o no puede levantar, pero lo que sí puede levantar a una persona es su espíritu. Ya no tener una mirada de desesperanza. La fe es una relación con Jesús y es una promesa de salvación, una promesa de que nunca, nunca estaremos solos, estaremos acompañados y Él nos instruirá en todo lo que tengamos que hacer. Las aflicciones son parte del plan de Dios en nuestra vida. Porque a través de las aflicciones nosotros vamos aprendiendo y enderezándonos espiritualmente y también emocionalmente con estos sentidos que tenemos en nuestra alma. Versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Ahora bien, la gratitud que sintió este hombre. Hermanos, a veces la gratitud es un sentimiento que está ausente muchas veces
en las personas. Este hombre ni siquiera pensó que un día iba a caminar. Posiblemente ni sabía lo que era gratitud, porque cuando él recibía las migajas en la puerta del templo, tenía un dicho o algo que se dice automáticamente, sin sentir, sin sentimiento, sin ser tocado su corazón. Pero él estaba cantando, andando, gritando lo que Dios había hecho por él. ¿Qué aprendemos en este estudio? Que necesitamos, en primer lugar, entrar a la presencia misma de Dios. Que no debemos quedarnos en las puertas, nuestro corazón, nuestro ser, en la puerta del templo para recibir migajas. Tenemos que entrar para recibir plenitud de vida a la misma presencia de Dios en Cristo Jesús. Y ese es el fracaso de muchos cristianos, que solamente van para pedir bendiciones y no dar nada a cambio al Señor. Dios realmente no necesita nada, pero para nuestra salud espiritual necesitamos de Él más que todas las cosas. Porque por todo lo que estamos luchando aquí en la tierra, aquí viviendo, para nada nos va a servir en la eternidad. Porque nuestra lucha espiritual nos traerá paz y tranquilidad para nuestra vida. Porque estamos bajo su voluntad, nos acercamos a Dios y no nos quedamos en la puerta. Entonces podemos vivir con toda alegría y confianza en el Señor. Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? En este versículo, con lo que acaba de decir el Espíritu de Dios a través de Pedro y Juan, nos da algo que pensar. No son los hombres los que hacen los prodigios y los milagros. No son los hombres, sino es Dios. Ahora, ¿qué enseñanza tenemos aquí nosotros? Que los apóstoles, los cristianos, los líderes de una iglesia, los que creen en Jesús, pueden también orar y clamar a Dios por una salud espiritual y también física. Y si es de la voluntad de Dios, lo hará. Pero la espiritual, Dios definitivamente lo hará. Lo físico, lo del estómago, lo emocional es secundario. Primero lo primero, en el Dios de orden. Jehová es un Dios de orden. Negaron que por ellos había sido sanado este cojo. No os maravilléis de esto, porque el Dios de paz ha hecho esto. Vosotros no pongáis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. No pongan los ojos en los hombres. Ellos, nosotros, ellos, y él, el de allá y de más allá, somos portadores de las buenas noticias, del poder de Dios. Pero el hombre no tiene poder. Es Dios quien tiene el poder. Es nuestra boca la que se abre y pronuncia palabra para salvación o palabra para condenación. El poder de la palabra, el poder de las cosas está en nuestra boca. Tenemos poder para sanidad en Cristo Jesús, no por nosotros mismos, sino tenemos el poder para conversar con Dios y pedir una bendición y la salvación,
Recuerde usted, somos portadores de las buenas nuevas, somos portadores de las noticias de Dios, que el mundo vino Jesús para salvar y no para condenar. Tenemos ese poder que Dios nos ha dado. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. El apóstol sigue testificando que el poder de ellos no estaba justamente en ellos, sino estaban ellos transmitiendo el poder de Dios para sanidades. Por eso ellos luego aclaran nuevamente el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Mira usted, a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ahora, es muy común escuchar que, bueno, los judíos acabaron con la vida de Jesús, que ellos fueron los que le crucificaron. Esto es también una declaración de Dios mal entendida por el hombre. Porque todos, recuerde usted en el versículo 38 del capítulo 2, dice, bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces, aquí, cada uno de nosotros somos culpables de la muerte de Jesús en la cruz. Por ahí debe haber mentes que dirán, bueno, yo no creo mucho en esto porque realmente Jesús padeció y murió, pero yo todavía aún no nací. Entonces, no entiendo o no creo que Jesús haya muerto por mis pecados. Mire, estamos hablando de palabra eterna, de un ser supremo llamado Jehová, Yahvé, que es espíritu. Él no tiene pasado ni futuro. Dios es presente por toda la eternidad. Dicho de otra manera, en la mente de Dios, para poder explicar y entender esto, Dios hoy dio a su Hijo Jesús por causa de nuestros pecados. Y somos lavados con la sangre de Jesús hoy. Para nosotros, que somos materia, sujetos a envejecernos, a transformarnos, son 2000 años. Pero Dios es el Dios de hoy. Por eso la Biblia es palabra de hoy. En nuestra mente, pues eso sucedió hace 2000, 4000 años. Sí, porque somos cuerpos sujetos a irnos desgastando. Pero el Espíritu de Dios no se desgasta, es el mismo siempre. Dios es el Dios de hoy. Ahora entendemos diferente este versículo, y le vuelvo a leer la segunda parte. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros, versículo 14, negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Versículo 15. Hemos matado al autor de la vida. ¿Por qué el autor de vida? Vamos a transportarnos nuevamente a la mente del Señor. Dios es espíritu y Dios en su palabra hizo todas las cosas. Jesús es el verbo, es la palabra de Dios.
Usted tiene verbo, usted tiene palabra, usted también tiene palabra, para condenar o para salvar. Esteban, cuando fue apedreado, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y con esa oración tan corta pero tan sentida, el Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo, fue el último de los apóstoles del Señor, porque Esteban confesó con su boca el perdón para con Saulo. Versículo 16. Este versículo es clave para nosotros seguir en un caminar de fe. Y por fe en su nombre a este, que vosotros veíais y conocíais, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa santidad en presencia de todos vosotros. No están vanagloriándose, ni Pedro ni Juan. Son las personas que estaban alrededor de este hombre que fue sanado de su cojera, de Juan y de Pedro, los que dan testimonio de la sanidad y de la obra de Dios. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Dos cosas importantes en este versículo 18. Que Jesús no fue un instrumento de última instancia que Dios puso para salvación del mundo. Dios, desde la fundación del mundo, desde antes de la creación, su palabra iba a padecer lo que tenía que padecer por causa de nuestro pecado. Porque Él es el verbo del Señor. Porque el Señor dijo: hágase, y las cosas se hacían. Porque el Padre, el Espíritu, dijo al verbo, a la palabra: tienes que bajar a salvación, y el verbo se encarnó, se hizo igual a nosotros, pero no semejante en pecado, para darnos salvación. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Recuerde usted, hay más de 320 profecías en el Antiguo Testamento de la venida de Jesucristo. Y todas estas se han dado cumplimiento. Falta el último cumplimiento, que es el arrebatamiento de su iglesia. Dios no permitirá que nosotros pasemos por los tiempos más difíciles, como en Sodoma y Gomorra, como en el diluvio, para que castigue a los pobladores de la tierra. Así que, hermanos, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. Confiar en Jesús nos borra los pecados. Creer que Jesús es nuestro Señor y Salvador nos va a borrar de los pecados. Vamos a vivir en el tiempo de refrigerio con la presencia de Dios. Mientras pasamos por este mundo de que más tenemos tribulación, Dios nos da paz espiritual, Dios nos da paz en el corazón, Dios nos da paz y va dándonos de acuerdo a su voluntad lo que nosotros necesitamos. No pida más, porque Dios le va a dar lo que usted realmente necesita.
No busque lo que puede ser de perdición para usted. Usted no le da a un niño de 10 años un carro para que conduzca. No lo va a dar. Usted le quiere mucho a su hijo. No lo va a dar. Usted tiene 20 carros guardados, pero no le da ninguno. Y no es que no la quiera. Lo que pasa es que le quiere mucho y no quiere que se pierda. Así es el corazón y la misericordia de Dios. Dios nos da de acuerdo a nuestra capacidad para ser bendecidos. Pero Dios nos da, sí, nos da tribulaciones, nos da problemas. Son parte de fortalecer nuestra fe. Los problemas no es que Dios no lo ama. El problema le da a usted para que se fortalezca. Mire, ¿qué es lo que hace un atleta? Un atleta odia a su cuerpo si es que le somete a ejercicios. No lo está odiando, lo está fortaleciendo, le está dando salud. Dios nos ama tanto que ha dado a su Hijo Jesús para salvación de todos aquellos que hemos creído y que creerán que Jesús es el Señor y el Salvador. Las aflicciones son parte de la salvación. Y dice en su palabra que Dios no nos dará más aflicciones de las que podamos soportar.